Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El ataúd que no se podía cerrar, Tijuana, Baja California 2015. Nunca pensé que lo más aterrador de trabajar en una funeraria no sería ver cadáveres, sino presenciar cosas que simplemente no tienen explicación. Me llamo Ernesto y llevo más de 12 años trabajando en servicios funerarios en Tijuana. He visto de todo. Muertos por enfermedad, accidentes, balaceras, ancianos, bebés, y aunque suene frío, uno se acostumbra. Hasta esa noche. Fue un viernes de julio del 2015 cuando trajeron el cuerpo. Nos avisaron desde el Hospital General que recogeríamos a un hombre joven, identificado como Luis M., de aproximadamente 27 años. Había muerto por múltiples heridas de bala en un presunto ajuste de cuentas. Era parte de una banda local, aunque eso a nosotros no nos interesaba. Nuestro trabajo no era juzgar, sino preparar el cuerpo. Cuando lo vi por primera vez, entendí por qué el médico forense se quitó los guantes con desgano. El rostro estaba completamente desfigurado. Le habían disparado directo en la cara. Tuvimos que hacer lo que llamamos una reconstrucción mínima, es decir, solo para que la familia pudiera despedirse sin vomitar del susto. Pero aún así, dejamos recomendación de mantener la tapa del féretro cerrada. El cuerpo fue embalsamado sin problema. Lo vestimos con el traje que su madre trajo, negro, formal, con una corbata roja que parecía nueva. Mientras le colocaba los zapatos, noté algo extraño, sus pies estaban más rígidos que lo habitual, como si hubiera tensión. Pensé que era rigidez cadavérica tardía. No dije nada. Fue cuando intentamos cerrar el féretro que todo comenzó a ponerse raro. Éramos dos, Ramón, mi compañero, y yo. Acomodamos el cuerpo, lo colocamos en su caja y comenzamos a bajar la tapa. Pero cuando llegó a menos de 5 centímetros de cerrarse, se detuvo con fuerza. Como si algo la empujara desde dentro. Intentamos de nuevo. Levantamos la tapa y revisamos si algo estaba mal posicionado. Quizá los hombros mal alineados, o la cabeza muy arriba. Nada. Todo estaba correcto. Volvimos a bajarla. Y otra vez, track, se detuvo bruscamente. Esta vez la tapa botó hacia atrás, como si algo la hubiera empujado. Nos miramos sin decir nada. Ramón hizo un chiste para quitarle peso al asunto. A este le gusta respirar aire fresco, dijo. Yo no me reí. Volvimos a intentarlo. Esta vez nos ayudó Martín, otro compañero. Entre los tres hicimos fuerza, bajamos la tapa lentamente y, ¡pum!, se atoró de nuevo. Una vibración seca recorrió la caja. Martín soltó la tapa asustado. No es normal, dijo bajito. Lo intentamos una cuarta vez, ahora con guantes extra para tener más agarre. Nada. La tapa rebotaba. Como si alguien al interior empujara con sus brazos, pero estábamos seguros de que Luis tenía los brazos cruzados, amarrados, como se hace con muchos cuerpos que llegan tensos. Para entonces, la madre del fallecido ya estaba en la capilla junto con otros familiares. Teníamos que entregar el cuerpo en menos de una hora. No podíamos permitirnos retrasos ni mucho menos escenas. Así que hablamos con don Héctor, el encargado de la funeraria. Fue él quien sugirió hacer un último intento, pero esta vez con tornillos listos para sujetar la tapa apenas cerrada. Sería rápido y discreto. Todo parecía ir bien. Logramos bajar la tapa casi por completo. Uno de los tornillos encajó. Estaba por colocar el segundo cuando la tapa se cerró sola de golpe con una fuerza descomunal. Sonó como si alguien hubiera azotado la madera desde adentro. El estruendo retumbó por toda la sala de preparación. Y peor, los dos tornillos que habíamos colocado salieron disparados por el aire, uno de ellos pasó a centímetros del rostro de Martín. ¿Qué carajos fue eso?, gritó Ramón, retrocediendo. Nos quedamos congelados, observando el ataúd.
Nadie se atrevía a tocarlo. Yo me acerqué poco a poco. Puse la mano sobre la tapa. Estaba caliente. No tibia. Caliente. Como si algo dentro estuviera generando calor. Me aparté inmediatamente. Don Héctor llegó, furioso, diciendo que no podíamos darnos el lujo de un espectáculo. Ordenó que el ataúd se trasladara a la capilla y que se entregara tal como estaba. Nadie lo abrió. Nadie se atrevió. Lo sellamos con cinta negra por debajo, algo que hacemos solo cuando hay riesgo de que el cuerpo despida fluidos. Pero no era el caso. Era simplemente para que nadie más lo abriera. El velorio comenzó a las 9 de la noche. Yo debía quedarme de guardia esa noche. La familia lloraba en silencio, algunos hablaban de lo buena persona que era Luis, otros simplemente se mantenían al margen. Lo que me llamó la atención fue que nadie se acercaba al féretro. La mayoría se mantenía en la parte trasera de la sala, como si algo les incomodara. A eso de las 11:30, una señora mayor se acercó a mí. ¿Tú lo preparaste?, me preguntó sin rodeos. Asentí. ¿Pasó algo raro? No supe qué responder. Le dije que todo se hizo como siempre, pero que hubo detalles técnicos que dificultaron el cierre. Ella bajó la voz. Yo vi cuando la tapa se movió sola. Cuando entramos, la tapa estaba un poco abierta. Luego, se cerró como si alguien la empujara. Le agradecí su comentario, aunque ya estaba sudando frío. La cinta negra seguía ahí. Pero no había duda de que la señora había visto algo. A medianoche, ya quedaban pocas personas. Yo me quedé solo en el área de oficina. Desde la ventana podía ver la capilla. Todo estaba en silencio, hasta que escuché un golpe seco. Fuerte. Provenía de la sala. Corrí hacia allá. Al entrar, no vi a nadie. Pero el ataúd se había movido. Lo juro. Lo habíamos dejado en el centro, alineado con la cruz del altar. Ahora estaba torcido, como si alguien lo hubiera empujado de lado. Y algo más, la cinta negra que habíamos puesto estaba rota. No abrí el ataúd. No lo toqué. Solo me acerqué lentamente, inspeccioné los bordes y verifiqué que no había nadie escondido. No había señales de intrusión. Cerré la sala con llave, volví a mi oficina y recé, cosa que no hacía desde niño. A las 2:47 de la madrugada me despertó otro ruido, un golpe doble, como puños en madera. Fui corriendo con la linterna. Esta vez llevé a Martín conmigo, que ya había llegado para el turno del entierro. Los dos llegamos al mismo tiempo. La sala seguía vacía. Pero el ataúd tenía marcas nuevas. 2 marcas pequeñas, simétricas, justo donde estaría colocado el pecho del difunto, como si alguien hubiese golpeado la tapa desde adentro con los puños cerrados. Martín no dijo nada. Solo sacó su celular, tomó una foto y me la mostró. Luego la borró. Nadie nos va a creer, murmuró. Al día siguiente, el cuerpo fue trasladado al panteón. Los encargados del entierro dijeron que no tuvieron ningún problema. Pero también notaron algo: cuando colocaron el ataúd sobre la fosa, la tapa volvió a sonar. Otro golpe, seco, justo antes de que lo bajaran. Uno de los sepultureros se santiguó 3 veces y dijo que ese muerto no descansaba en paz. Nunca supimos más de la familia. La madre firmó los papeles y no volvió a contactarnos. La capilla, desde entonces, tiene una especie de tensión en el ambiente. La gente que ha velado ahí comenta que el lugar se siente distinto. Más pesado. Más vigilado. Yo sigo trabajando en la funeraria. Pero desde aquella noche, cada vez que cierro un ataúd, me aseguro de que realmente quiere cerrarse. Y cuando escucho un golpe, un crujido, un pequeño toque en la madera, me detengo. Y espero. Por si acaso.
El visitante de las 3 de la mañana, Salta, Argentina 2009. Me llamo Ramiro, y durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en una funeraria de barrio en Salta, al norte de Argentina. Era un trabajo tranquilo, dentro de todo. El edificio tenía apenas 2 salas de velatorio, una oficina, una pequeña capilla sin adornos y un par de sillones incómodos para los dolientes que pasaban la noche acompañando a sus muertos. Al principio, todo era rutina. Llegaba a las 10 de la noche, tomaba un mate, hacía rondas cada tanto, vigilaba desde las cámaras y esperaba a que amaneciera. A veces charlaba con los familiares, otras simplemente me quedaba leyendo en la oficina. Nada raro. Pero eso cambió a finales de 2009, cuando empecé a notar algo que no tenía explicación lógica. Fue una noche de octubre cuando lo vi por primera vez. Yo estaba en la sala de monitores, dándole una última mirada a las cámaras antes de hacer mi segunda ronda. Eran las 2:58 de la mañana. La sala 2 estaba ocupada con el velorio de una señora mayor, muy querida en el barrio. De repente, vi en la pantalla una figura entrando al fondo de la capilla. No me pareció extraño en ese momento. Pensé que sería algún familiar rezando en silencio o alguien que recién llegaba. Lo curioso fue que nadie más en la familia lo notó. Nadie se giró a mirar. Nadie lo saludó. El hombre era mayor, llevaba sombrero negro y caminaba lento, con bastón. Se sentó en la última fila, con la espalda recta y la mirada fija al frente, como si estuviera esperando algo. Me levanté para ir a echar un vistazo directo. Cuando llegué a la puerta y miré dentro, no había nadie en la última fila. Pensé que se había ido rápido, pero eso no cuadraba. No escuché la puerta ni vi movimiento. Revisé de nuevo las cámaras en tiempo real. Ahí estaba él, sentado. Volví a mirar directo, y la banca seguía vacía. Volví a mirar el monitor, seguía sentado. Volví a mirar directo, nada. Fue como una broma visual. Un error de percepción. Pero al revisar el monitor una última vez, el hombre ya no estaba. Me froté los ojos, volví a repasar la grabación. Retrocedí justo al momento en que la puerta del fondo se abría. Ahí se ve, entra, se sienta, y exactamente a las 3:03 de la mañana, se desvanece en cámara. No se para. No camina. Se desvanece. Guardé la grabación en un USB y no dije nada a nadie. Pensé que era un fallo técnico o una alucinación por el sueño. Hasta que lo volví a ver, 2 semanas después. Era el velorio de un chico joven que había muerto en un accidente en moto. Su familia era bulliciosa, lloraban fuerte, se abrazaban, prendían velas, ponían música baja. Y ahí, en la cámara 2, lo vi otra vez, el anciano de bastón y sombrero entrando puntualmente a las 3 de la mañana. Mismos pasos lentos. Mismo asiento en la última fila. Misma postura. Y de nuevo, nadie más lo vio. Esa vez decidí no ir a verificar en persona. Me limité a mirar desde la pantalla cómo se sentaba y desaparecía a los 5 minutos exactos. A la mañana siguiente, le conté a Luis, el encargado general de la funeraria. Le mostré la grabación. La miró en silencio, frunciendo el ceño. ¿Lo viste vos? Sí. Varias veces. Pero en vivo no se ve. Solo por cámara. Luis suspiró. Ya nos ha pasado antes, dijo. Me quedé en silencio. ¿Cómo que ya? No te lo dijimos porque no queríamos asustarte. Pero hay algo, o alguien, que viene a ciertas horas. Siempre es igual. Y siempre pasa algo después. Le pedí que me explicara. Me dijo que desde hacía años, algunos empleados habían reportado ver una sombra o una persona mayor durante las madrugadas, justo a las 3. Y lo más escalofriante, cada familia que tenía un velorio en el que aparecía ese visitante, perdía a otro ser querido en menos de un mes.
Siempre. Un padre, una hija, un primo. Como si el hombre fuera un anuncio. Luis me dijo que incluso una vez, una mujer se puso a gritar durante el velorio porque juraba haber visto a su padre muerto sentado al fondo. Cuando corrieron a ver, no había nadie. Y 3 semanas después, su hermana menor falleció de un derrame. A partir de entonces, mi forma de trabajar cambió. Cada noche me sentaba frente al monitor a las 2:59, esperando. En más de una ocasión lo vi entrar. Siempre igual. Bastón, sombrero, pasos lentos. Se sentaba, no hablaba, no se movía. Solo miraba. Empecé a llevar una libreta. Anotaba la hora, la sala, el nombre del difunto y si el anciano había aparecido o no. Al cabo de 6 meses, tenía 11 apariciones registradas. Y de esas 11 familias, 9 sufrieron otra muerte poco tiempo después. En algunos casos era gente mayor, lo cual podría considerarse normal. Pero también había niños, jóvenes, personas sanas. Gente que no tenía por qué morir. El caso más fuerte fue en febrero del 2010. Murió una chica de 19 años por complicaciones respiratorias. La velaron en nuestra sala 1. A las 3 de la mañana, el visitante apareció. Lo vi sentado al fondo. Me acerqué al monitor, casi rogando que no fuera él. Pero ahí estaba. Incluso movió un poco el bastón, algo que nunca había hecho antes. A las 3:05 desapareció. 3 semanas después, su madre murió de un paro cardíaco. Y lo peor, el padre se suicidó al mes siguiente. En ese punto, ya no podía considerarlo casualidad. Algo estaba pasando. Intenté encontrar una explicación. Busqué archivos, hablé con otros trabajadores, incluso revisé datos antiguos. Nadie sabía quién era ese hombre. Algunos decían que se parecía a un viejo enterrador que había trabajado allí en los 80. Otros decían que era un espíritu errante. Yo solo sabía que no era un ser vivo. En una ocasión, decidí hablarle. Era una madrugada lluviosa. La sala estaba vacía, con una sola familia adormecida en la sala de espera. Me armé de valor, caminé hasta la capilla, y ahí estaba él, como siempre. Sentado en la última fila. ¿Quién es usted?, pregunté desde la entrada. No respondió. ¿Qué busca? Nada. Di 2 pasos hacia adentro. Y de repente, un golpe seco sonó desde el altar. Un portarretrato se cayó solo. Salí de ahí sin mirar atrás. Nunca volví a hablarle. Lo más curioso de todo esto es que solo se manifestaba cuando había muerte reciente. Si la sala estaba vacía, no venía. Si el cuerpo ya había sido retirado, no venía. Solo durante el velorio. Y siempre a las 3. El último caso que viví fue en mayo del 2011. Una familia velaba a un abuelo muy querido. A las 2:59 me senté frente al monitor. Respiraba agitado. Sabía que si lo veía de nuevo, alguien más iba a morir. Y ahí apareció. Puntual. Mismo sombrero. Mismo bastón. Mismo asiento. Pero esta vez hizo algo distinto, se giró hacia la cámara. Directamente. Su rostro no se distinguía bien, pero su mirada era penetrante. Como si supiera que yo lo estaba observando. Como si me hubiera estado esperando. Esa noche decidí que sería la última. Renuncié la semana siguiente. No pude más. Mi salud mental se empezó a deteriorar. Tenía pesadillas. Escuchaba el bastón golpeando el piso en mi casa. Soñaba con sillas vacías. Con relojes marcando las 3. Con funerarias vacías pero llenas de presencia. No sé si esa entidad sigue apareciendo. No he vuelto. Pero escuché rumores, años después, de que la funeraria cerró tras varios accidentes inexplicables.
Una mujer se desmayó y se rompió el cuello. Un ataúd cayó solo al piso. Un empleado desapareció. A veces me preguntan si no me lo imaginé todo. Pero tengo las grabaciones. Las guardé. En una caja. Nunca las he vuelto a ver, pero están ahí. Cada aparición. Cada fecha. Cada nombre. Y cada madrugada, a las 3, aunque no trabajo más ahí, me despierto solo, sin razón aparente. Y miro hacia la puerta. Por si acaso. El cuerpo que cambió de posición. Mérida, Yucatán 2018. Mi nombre es Samuel, y en 2018 trabajaba como encargado de mantenimiento nocturno en una funeraria familiar al sur de Mérida. Nada lujoso. Era un lugar sencillo, con 3 salas de velación, un pequeño jardín y cámaras de vigilancia colocadas más por protocolo que por necesidad. Ese trabajo me permitía estar tranquilo. La mayoría de las noches eran lentas, monótonas. Limpiaba, revisaba los baños, acomodaba sillas, encendía el aire acondicionado y en ocasiones ayudaba a cerrar el ataúd cuando los dolientes no se atrevían. Nunca tuve miedo de estar solo. Hasta esa noche. Todo comenzó con el velorio del señor Hilario Montejo, un hombre de 82 años que había fallecido por causas naturales. Lo trajo su familia, hijos, nueras, varios nietos. Gente amable, pero notoriamente cansada. Según me enteré, había pasado los últimos 3 meses entre el hospital y la cama de su casa. Murió una madrugada, mientras dormía. Lo prepararon como siempre, traje gris, camisa blanca, corbata negra. Cuando lo colocaron en el ataúd, el embalsamador dejó los brazos cruzados sobre el pecho, con las manos apuntando a los hombros opuestos. Clásico. Así siempre lo hacemos, salvo que la familia pida algo distinto. En este caso, nadie pidió nada. El velorio comenzó un miércoles por la tarde. Yo estaba a cargo del turno nocturno. Me tocaba cuidar el lugar hasta las 7 de la mañana. Los primeros momentos fueron tranquilos, rosarios, murmullos, llantos suaves. A las 2 de la madrugada solo quedaban 4 personas despiertas. El resto dormía en sillas, acurrucados con cobijas. Me senté en la oficina principal a revisar las cámaras. Por costumbre, dejé una pantalla enfocada en la sala 2, donde estaba el cuerpo del señor Hilario. Era una imagen en blanco y negro, de baja resolución, pero suficiente para ver si alguien entraba o salía. En un rincón de la toma, también se alcanzaba a ver el altar con las veladoras. A las 3:40 de la mañana, mientras terminaba un café, noté algo extraño en la pantalla. No un movimiento brusco, ni un sonido fuerte. Solo algo que no encajaba. Me acerqué más. Retrocedí la grabación 30 minutos. Observé el cuerpo. Primero pensé que eran ideas mías. Pero no. Los brazos ya no estaban como los dejamos. En lugar de estar cruzados sobre el pecho, estaban más bajos, las manos sobre el abdomen, como si alguien los hubiera cambiado de posición cuidadosamente. Aún más raro, la derecha ahora estaba sobre la izquierda, cuando el embalsamador me había dicho que siempre dejaba la izquierda encima, por costumbre. Entré a la sala con cuidado. Solo había una persona despierta, un nieto del fallecido. Me acerqué sin decir nada, fingiendo arreglar unas flores. Me incliné hacia el féretro. Y sí, los brazos estaban distintos. Más relajados, más bajos. No parecía un error. Era evidente que alguien los había movido. Fui a buscar a Nicolás, otro empleado que me ayudaba en algunas guardias. Le pregunté si había tocado el cuerpo. Juró que no. De hecho, no había entrado en toda la noche. Lo creí. Y aún así, los brazos se habían movido. No quise alarmar a la familia. Dejé todo como estaba. La siguiente noche,
durante la misa de cuerpo presente, la familia trajo más veladoras para colocarlas en el altar. Una de ellas era alta, de vidrio, con la imagen de San Miguel. La pusieron en la esquina derecha del féretro. Yo estaba en la oficina viendo las cámaras otra vez. Eran cerca de las 12:20 de la mañana. Cuando, sin previo aviso, vi cómo la veladora cayó al suelo y se rompió, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. La sala estaba en silencio total. Algunas personas se despertaron, confundidas. Entré corriendo. El vidrio estaba desparramado. Nadie cerca. El altar no tenía ningún trapo colgando, ni aire, ni inclinación. Uno de los hijos del fallecido, un señor ya grande, murmuró algo que me hizo tragar saliva. No le gustaba ese ángel, siempre decía que lo miraba feo. Después de limpiar el desastre, volví al monitor para revisar la grabación. Ahí lo vi. A las 12:17 de la mañana, la cabeza del cadáver se movió. No fue un giro completo. Tampoco algo exagerado. Pero claramente se nota como el rostro del señor Hilario gira sutilmente hacia la derecha, como si mirara directo a la veladora. 3 segundos después, esta cae sola. Retrocedí y volví a ver el video varias veces. No me atreví a mostrárselo a nadie. A la mañana siguiente, llamé al encargado, don José. Le conté lo sucedido. Vino a revisar el video. Lo vimos juntos. No dijo nada. Solo se levantó, sacó una USB de su bolsillo, copió el fragmento y borró el archivo original del sistema de cámaras. Mejor que nadie más vea esto, dijo, mirando la pantalla negra. No supe si lo hizo por proteger a la familia o por otra razón. Pero lo cierto es que esa grabación desapareció. La familia terminó el velorio esa misma mañana. Algunos se fueron con lágrimas, otros en silencio. Pero desde ese día, todos los que trabajamos ahí sentimos que algo cambió en esa sala. Una semana después, escuché que el nieto mayor del señor Hilario murió en un accidente en moto. El mismo que estaba despierto aquella noche. Chocó contra un poste, sin casco. Dicen que antes de morir, alcanzó a decirle al paramédico: "El abuelo me está esperando". No sé si fue casualidad. No sé si fue una coincidencia. Pero cada vez que me toca limpiar la sala 2, siento que alguien me observa desde el ataúd vacío. Y cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa cabeza moviéndose, como si, incluso después de muerto, el señor Hilario quisiera decidir cómo debía permanecer acostado. El niño que se reía en la capilla, Bucaramanga, Colombia 2011. Me llamo Javier, y durante casi 10 años trabajé como auxiliar de servicios funerarios en una funeraria de Bucaramanga. No es un oficio fácil de llevar, pero uno se acostumbra. Te haces frío, práctico. Aprendes a moverte entre el dolor ajeno con respeto, pero también con distancia. Hasta que te pasa algo que te cambia por dentro. La funeraria donde trabajaba era antigua, de 2 pisos. Abajo estaban las salas de velación, 3 en total, con una capilla pequeña al fondo donde a veces hacíamos servicios religiosos cortos. No había lujos. Lo justo. Pero el lugar tenía historia, y eso lo sentías desde que entrabas. Había rincones donde el silencio pesaba más. La primera vez que noté algo raro fue en octubre del 2011. Estábamos velando a una señora mayor, una tía lejana de un político local. Mucha gente, muchas flores. Yo estaba en recepción esa noche, de 8 a 2 de la mañana. A eso de las 11:15 de la noche, una señora mayor se me acercó con cara rara. «Disculpe, joven, ¿ustedes tienen niños aquí?». Negué con la cabeza. «No, señora. Está prohibido que menores pasen solos, y a esta hora no hay ninguno». Es que, se escuchó una risa.
Un niño riéndose. En la capilla, dijo, señalando con el dedo. Yo estaba sola rezando y lo escuché claro. Le aseguré que revisaría, pero lo tomé como un malentendido. Quizás un sonido de la calle, un eco raro, una risa que venía de otro salón. Fui hasta la capilla, la revisé completa. Estaba vacía, como siempre. Pero esa misma semana, otras 3 personas dijeron lo mismo. Diferentes familias, diferentes horarios, distintos puntos de la capilla. Todos decían haber oído lo mismo, una risa infantil, suave, de esas que hacen los niños cuando juegan entre ellos. Una mujer incluso juró que escuchó pasos corriendo por detrás del altar. Otro hombre dijo haber sentido como si alguien le tirara de su chaqueta mientras rezaba. Al principio pensamos que era algún problema en el sistema de sonido. Revisamos cables, micrófonos, hasta el ventilador viejo del techo. Todo estaba normal. Nada explicaba esas risas. Una noche, me tocó hacer turno doble. Estaba solo cerrando la capilla cuando, al girarme para apagar las luces, vi algo en la esquina derecha, junto al altar. Era un niño. Tendría unos 5 o 6 años, descalzo, con el pantalón algo sucio y una camisa blanca arrugada. No decía nada. Solo me miraba. Y de repente, en un parpadeo, ya no estaba. No escuché pasos. No sentí brisa. Solo parpadeé y había desaparecido. Me quedé quieto un momento. Pensé en salir corriendo, pero no lo hice. Cerré la capilla, apagué las luces y me fui directo a la oficina sin decirle a nadie. Al día siguiente, le conté a don Arturo, un compañero que llevaba más tiempo que yo. Me miró fijo y dijo: «¿Ya lo viste, verdad?». No necesitó explicarme más. Me dijo que algunos empleados lo habían visto de reojo. Siempre descalzo. Siempre callado. A veces aparecía detrás de las flores. Otras, junto a la imagen de la Virgen. Nadie hablaba del tema, pero todos sabían que algo había ahí. Fue don Arturo quien me contó la historia que después confirmé con registros antiguos. En 1997, una joven había dejado el cuerpo de su hijo en la funeraria. Un niño de aproximadamente 4 años. Nadie supo su nombre. La madre dio datos falsos. Lo dejó mientras hacía trámites y nunca regresó. El cuerpo fue velado una noche en la capilla, completamente solo. Nadie fue. Nadie lloró. Nadie lo acompañó. Lo enterraron como no reclamado. Una tumba sin nombre. Sin flores. Sin fotos. Desde entonces, los primeros reportes de risas y pasos comenzaron a aparecer, pero nadie les daba importancia. Se pensó que eran errores, sugestiones o bromas. Hasta que vino una médium. Fue por casualidad. Acompañaba a una familia durante un velorio y entró sola a la capilla. A los minutos salió pálida, respirando con dificultad. Pidió hablar con el encargado. Dijo que el alma de un niño seguía ahí, esperando a que alguien lo buscara. Que no entendía por qué lo habían dejado solo. Que cada noche caminaba por la capilla. Que jugaba entre las flores, entre los bancos. Que a veces reía, a veces lloraba. Pero que nunca cruzaba la puerta de salida, como si estuviera atrapado. Después de eso, los fenómenos se hicieron más frecuentes. Una vez, mientras limpiaba la capilla solo, escuché claramente una risa detrás de mí. Me giré en seco. No había nadie. Miré debajo de las bancas. Revisé cada rincón. Todo vacío. Pero la risa se había escuchado tan real como si un niño estuviera escondido jugando a las escondidas. En otra ocasión, 2 señoras mayores comenzaron a discutir entre ellas durante un velorio. Decían que uno de sus bolsos se había movido solo. Que alguien lo empujó al suelo. La cámara lo captó, el bolso, colocado en la banca,
se desliza por sí solo hacia el borde y cae, sin que nadie lo toque. Pero lo peor fue un día de noviembre. Estábamos cerrando. Nadie más quedaba en el edificio. Yo estaba apagando luces cuando escuché una pequeña carcajada, corta, cerca del altar. Respiré hondo, como para juntar valor, y me acerqué. Y ahí estaba él. El mismo niño. Esta vez no me miraba. Jugaba con uno de los cirios eléctricos como si fuera un juguete. Tocaba el botón, lo apagaba, lo prendía, lo apagaba. ¿Quién eres?, pregunté. No respondió. Solo se desvaneció, como si el aire lo borrara. Esa noche lloré en la oficina. No por miedo, sino porque entendí que ese niño no sabía que estaba muerto. Seguía ahí, repitiendo lo mismo, noche tras noche. Jugando, riendo, esperando a que alguien viniera por él. Desde entonces, comencé a dejarle una veladora encendida cada noche. La colocaba en el altar, junto a una pequeña estampita del niño Jesús. Y le hablaba. Le decía que estaba bien, que no estaba solo. Curiosamente, las risas comenzaron a disminuir. Ya no eran todas las semanas. Solo esporádicamente. A veces pasaban meses sin nada. Pensé que, tal vez, el niño había encontrado algo de paz. Pero hace poco volví a visitar la funeraria. Ya no trabajo allí. Me fui en 2014. Pero tenía que recoger unos papeles. Hablé con la nueva administradora. Le pregunté si seguían escuchando cosas. Ella bajó la voz y dijo: a veces. Justo a las 11 de la noche. Risas. Carreras suaves. Pasitos descalzos. Siempre en la capilla. Le conté la historia completa. Ella se quedó callada. Luego me dijo que haría algo al respecto. Una semana después me llamó. Me dijo que habían colocado una placa con el nombre simbólico de Ángel sobre una pequeña urna vacía, al pie del altar. Que algunas personas habían dejado flores. Que una niña, hija de una doliente, dijo haber jugado con un niño invisible que le dijo que ya se iba. Desde entonces, no se ha vuelto a oír ninguna risa. Pero yo sé que sigue ahí. Y espero que, donde esté, por fin haya entendido que alguien sí lo recuerda. Aunque sea yo. Las huellas bajo el cristal, Trujillo, Perú 2013. Me llamo Héctor Salas. En el 2013 trabajaba como asistente en una funeraria tradicional ubicada en el centro de Trujillo. Era un lugar respetado, de esos que llevan generaciones sirviendo a las familias de la ciudad. Yo tenía apenas 2 años en el puesto, pero ya me había acostumbrado a todo: los cuerpos, las ceremonias, los llantos, incluso el silencio pesado que queda cuando se van todos. Pero lo que ocurrió aquella semana marcó un antes y un después en mi manera de ver la muerte. El caso fue el del señor Claudio Zambrano, un comerciante muy conocido en el distrito de El Porvenir. Había fallecido por un infarto fulminante en su negocio. Lo encontraron recostado sobre el mostrador de su ferretería, sin signos de violencia. La familia pidió un velorio de 2 días, en la sala principal de la funeraria. Querían que el ataúd tuviera tapa de cristal, para que todos pudieran despedirse de él. Ese tipo de féretros son delicados. Tienen un marco metálico y un panel de vidrio grueso que cubre la parte superior. No se usan para todos los cuerpos, porque cualquier descomposición visible puede perturbar a los dolientes. Pero en este caso, el embalsamador hizo un excelente trabajo. El rostro del señor Claudio parecía dormido. El cuerpo llegó por la mañana y lo colocamos con ayuda de 2 colegas. Lo vestimos con un terno oscuro, lo peinamos como lo pidió su hija mayor y le colocamos un rosario entre las manos. La familia trajo flores blancas y una fotografía grande que pusieron al pie del ataúd.
Todo estaba en orden. La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde. Llegó mucha gente. Clientes, amigos, vecinos. La sala se llenó. Recuerdo que había un silencio raro, distinto, como si la tristeza estuviera más densa de lo habitual. A eso de las 7:30 sucedió lo inesperado. La hija del difunto, una mujer joven de unos 30 años, se desmayó justo frente al féretro. Iba caminando hacia él con su madre del brazo cuando, de repente, cayó al suelo como una tabla. La gente gritó. La ayudaron a levantarse. Llamaron a un médico de los presentes. La llevaron al sofá del fondo. Mientras todo eso ocurría, nadie notó lo que había aparecido en el ataúd. Fui yo quien se dio cuenta minutos después, cuando me acerqué para limpiar unas gotas de agua de florero que habían salpicado el cristal. Y entonces lo vi. 5 marcas de dedos. Impresas por dentro del vidrio. Claras, nítidas. Como si alguien hubiera presionado los dedos desde dentro del féretro hacia afuera. Me quedé inmóvil. Me incliné para mirar mejor. Las marcas estaban ahí. No parecían manchas superficiales. Venían desde el interior. Revisé si alguno de los asistentes había abierto la tapa. Imposible. Nadie tenía las herramientas. Además, yo había supervisado el cierre del ataúd personalmente. Fui a buscar a mis compañeros. Les mostré las huellas. Intentamos limpiarlas desde afuera, con un paño seco. No se iban. Eso confirmó que estaban por dentro del cristal. ¿Quién las hizo?, preguntó uno de ellos, sin atreverse a mirar directamente el rostro del difunto. Nadie ha tocado el vidrio desde el embalsamado, dije. ¿Y si fueron antes de cerrar? Negué. Yo mismo revisé el cristal cuando colocamos la tapa. Estaba limpio. Impecable. Las marcas aparecieron después, durante la ceremonia. Decidimos no decir nada en ese momento. Cubrimos discretamente el cristal con un velo delgado y colocamos una flor encima. La familia no notó nada, hasta la mañana siguiente. La hija del difunto, recuperada ya del susto, se acercó al ataúd para rezar. En algún momento retiró la flor. Vio las marcas. Y gritó. La madre corrió. Los hermanos también. Todos vieron las huellas. Hubo gritos, confusión, acusaciones. Uno de ellos preguntó quién había abierto el ataúd. Juramos que nadie lo había hecho. Que el féretro permaneció sellado todo el tiempo. ¿Entonces quién puso sus dedos ahí?, dijo uno de los hijos, pálido. Nos pidieron explicaciones que no teníamos. La hija, visiblemente alterada, exigió que cambiáramos el vidrio. No quería que nadie más viera eso. Dijo que si su padre había muerto en paz, no debía dejar marcas. El administrador accedió. Llamamos al proveedor del ataúd. Mandaron un panel nuevo de cristal al mediodía. Con ayuda del técnico, desmontamos la tapa, retiramos cuidadosamente el panel marcado y colocamos el nuevo. Revisamos todo frente a la familia. El nuevo vidrio estaba limpio. Absolutamente limpio. Sellamos la tapa con tornillos nuevos. Todo volvió a la calma. Hasta las 5 de la tarde. Faltaban solo 2 horas para el entierro cuando un primo de la familia, curioso, se acercó a tomarle una foto al féretro. Se agachó un poco, enfocó y se quedó quieto. ¿Esto es una broma?, dijo, mirando a todos. Señaló el vidrio. Las mismas marcas estaban ahí otra vez. 5 dedos. Presionados desde adentro. Exactamente en el mismo lugar que antes. Esta vez, nadie gritó. Hubo un silencio de espanto. La familia entera rodeó el ataúd. Uno de los hermanos trató de justificarlo.
Alguien lo está haciendo para molestar. Pero era imposible. La tapa estaba sellada. El ataúd no se había movido desde la mañana. Las cámaras mostraban todo. Nadie se acercó en ningún momento. Nadie tuvo acceso. Un sacerdote que estaba presente dijo algo que me heló la sangre. Hay veces en que el alma no está conforme con su partida. No supe cómo interpretarlo. Solo sé que la familia pidió que cubriéramos el ataúd de inmediato. Lo envolvimos con una tela negra y así lo llevaron al cementerio. El entierro fue rápido. Sin palabras. Sin discursos. Solo un montón de caras serias que no sabían cómo entender lo que habían visto. Esa noche, revisé las cámaras. Volví al momento exacto en que colocamos el nuevo cristal. Vi la grabación desde que terminamos el sellado hasta que el primo se acercó a tomar la foto. Y entonces lo noté. A las 4:37 de la tarde, las marcas aparecen de golpe. En un solo instante. No hay movimiento. No hay presión. No se ven formarse poco a poco. Solo aparecen. Como si hubieran estado ahí desde siempre y simplemente decidieran mostrarse en ese momento. El administrador ordenó guardar esa grabación. Pero días después desapareció del sistema. Nadie admitió haberla borrado. Unos meses después, una señora que había asistido al velorio vino a la funeraria. Quería saber si lo que había visto había sido real. Le dije que no podía comentar nada. Pero ella insistió en algo que me quedó dando vueltas. No sé por qué, pero sentí que ese hombre no quería que lo vieran así. Como si no le gustara que todos lo miraran. Tal vez por eso dejó esas marcas. Para que taparan el vidrio. Para que lo dejaran descansar. Desde entonces, cada vez que alguien pide un ataúd con tapa de cristal, no puedo evitar sentir una punzada en el pecho. Recuerdo aquellas marcas. La forma exacta de los dedos. Y sobre todo, el hecho de que nunca supimos cómo llegaron ahí. Trabajar en una funeraria te hace ver la muerte como parte del proceso. Pero aquel día entendí que no todos se van en paz. Algunos, incluso desde el otro lado, intentan hacernos saber que todavía tienen algo que decir. Las flores que nadie trajo, Matamoros, Tamaulipas 2017. Me llamo Rodolfo y en 2017 trabajaba como velador nocturno en una funeraria pequeña, familiar, ubicada en una de las calles viejas de Matamoros. Había llegado al puesto por recomendación de un amigo, tras quedarme sin chamba en la construcción. No era el empleo de mis sueños, pero pagaban puntual y me gustaba la tranquilidad del turno nocturno. O eso creía. Las madrugadas eran solas, sí, pero no silenciosas. El crujir de los techos, el zumbido del aire, los ruidos metálicos del mobiliario viejo, uno se acostumbraba. A veces traía café, otras veces pan dulce. Leía el periódico o me ponía a barrer por hacer algo. Me gustaba quedarme en la oficina, con las cámaras encendidas, revisando que nadie entrara a las salas de velación. Hasta esa noche. La del 24 de octubre de 2017. Recuerdo la fecha exacta porque faltaba una semana para Día de Muertos y ya estábamos colocando decoraciones sencillas. Papel picado, veladoras decorativas, uno que otro altar en el recibidor. Ese día, por la tarde, trajeron el cuerpo de una señora mayor, doña Esperanza Gámez. Una mujer de 84 años que había fallecido por causas naturales. Su hijo, el único que la acompañaba, pidió un velorio sencillo. Casi íntimo. No quería flores, ni música, ni misa. Solo una despedida tranquila. El cuerpo fue embalsamado correctamente. Cuando lo acomodaron en el féretro, noté que tenía el rostro relajado, pero algo me incomodó, su expresión era como si acabara de terminar de cantar. Tenía la boca cerrada, sí, pero la comisura de los labios estaba ligeramente levantada.
No parecía una sonrisa. Más bien, algo contenido. Una última nota. Pensé que eran ideas mías. La sala 2 fue asignada para su velación. El ataúd era de los económicos, sin vidrio. Solo madera pulida, sencillo, con un forro blanco. No se colocaron arreglos florales. El hijo dijo que su madre no lo soportaba por el olor. Que incluso viva, siempre pedía que sacaran las flores marchitas de casa. Decía que le daban dolor de cabeza. La familia se retiró temprano esa noche. Solo estarían en la mañana para la misa breve antes del entierro. Esa noche me tocaba a mí quedarme solo con el cuerpo. Encendí las luces de la capilla y luego las apagué, como siempre. Dejé solo la luz tenue del pasillo por protocolo. A eso de las 11 de la noche me senté en la oficina, revisando que todo estuviera en orden. Y fue entonces que noté el olor. Primero pensé que era mi café. Pero no. Olía a flores viejas. No a rosas frescas. No a perfume. A ramos olvidados, podridos, dulces y a la vez rancios, como si llevaban días al sol. Un olor denso, penetrante. Lo sentí desde la oficina y supe de inmediato que venía de la sala 2. Fui a revisar. No había flores en el salón. Ninguna. El féretro seguía cerrado. La habitación estaba limpia. Pero el olor seguía ahí. Más fuerte que antes. Me dieron arcadas. Nunca había olido algo así en una sala sin flores. Caminé alrededor del ataúd. Nada. Toqué la madera. Estaba fría. Pero el aire tenía algo espeso. Como si en lugar de oxígeno respiraras humedad. Decidí regresar a la oficina. Tomé un poco de alcohol en gel, me lo puse en la nariz y cerré la puerta. Y entonces, a las 2:19 de la madrugada, escuché la voz. Salía de las bocinas del sistema interno, que jamás usamos. Era una voz femenina, cantando un bolero antiguo. Suave, lento, con ese eco de los años 50. Reconocí la canción. Era Vereda Tropical. Al principio pensé que alguien había encendido el reproductor por error. Pero al revisar los controles, todo estaba apagado. La música venía directamente de la sala 2, como si alguien estuviera ahí, cantando. Me quedé paralizado, escuchando. La voz no era clara. Tenía un tono bajo, como si alguien la tarareara cerca del micrófono. Tomé valor. Agarré mi linterna. Caminé despacio por el pasillo. El canto seguía. Llegué a la puerta de la sala 2. La empujé despacio. Y entonces la música se detuvo. La sala estaba vacía. Pero algo llamó mi atención de inmediato. El féretro estaba cubierto de pétalos marchitos. Rojos, blancos y algunos amarillos, dispersos sobre la tapa, en el suelo, en las esquinas del altar. Flores que nadie había traído, en una sala donde expresamente no se permitieron flores. Me acerqué. Toqué un pétalo. Estaba seco, quebradizo, como si tuviera semanas. Revisé los floreros, todos vacíos. Ninguna señal de que alguien los hubiera colocado. Caminé hacia la parte trasera del féretro. Y encontré algo más. En el suelo, entre las sombras, una letra escrita con pétalos. La letra E. Nada más. Volví a la oficina sin mirar atrás. Cerré la puerta. Apagué los monitores. Me senté, con la cabeza entre las manos. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando amaneció, decidí limpiar los pétalos antes de que llegara la familia. Los barrí todos. Nadie preguntó por ellos. Nadie notó nada raro. El hijo llegó, dio las gracias, firmó los documentos y se fue sin hacer una sola pregunta. No volví a hablar de lo que vi.
pero ese olor quedó impregnado en mi memoria. A veces, caminando por la calle, lo huelo sin razón. Dulce, penetrante, putrefacto. Y cuando lo huelo, siento que alguien me está cantando desde lejos. La del Velo Negro, Nueva Jersey, Estados Unidos 2019. Me llamo Luis Márquez. En 2019 trabajaba como asistente de sala en una funeraria mexicana en Nueva Jersey. La comunidad latina en el área es grande y la funeraria, aunque discreta, era conocida por ofrecer velorios al estilo tradicional, rosarios, café con pan dulce, música religiosa y respeto absoluto por las costumbres. Yo era el que organizaba todo antes del ingreso de la familia. Me aseguraba de que el cuerpo estuviera bien presentado, de que la sala tuviera suficientes sillas, de acomodar el altar con la cruz y las veladoras. Me tocaba también monitorear las cámaras de seguridad y estar atento a cualquier incidente. La primera vez que noté algo raro fue en enero, durante el funeral de un joven hondureño que había muerto en un accidente laboral. Era un velorio concurrido. Amigos, primos, compañeros de trabajo. A eso de las 9 de la noche, uno de los asistentes se me acercó y me preguntó: «Oiga, ¿quién es la señora del velo negro?» «¿Cuál señora?», pregunté. «La que está junto al féretro. No ha dicho nada desde que llegamos. Está llorando bajito, ¿no la oyó?». Fui a ver. Junto al ataúd no había nadie. Solo la madre del fallecido, en un rincón, y dos mujeres más sentadas en la fila frontal. Le señalé que no había ninguna señora con velo. El tipo se quedó serio. Yo la vi, se lo juro. Hasta le quise dar un vaso de agua, pero cuando me acerqué, ya no estaba. Pensé que sería una confusión. Demasiadas emociones, cansancio. Le ofrecí una silla y no le di mayor importancia. Hasta que volvió a pasar. Y no solo una vez. Durante los siguientes meses, en 4 funerales distintos, personas me decían lo mismo: una mujer de negro, completamente cubierta con un velo, parada junto al féretro, llorando sin hacer ruido. Siempre sola. Nunca hablaba. Y cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía sin dejar rastro. No todas las personas que la veían se conocían entre sí. Ni siquiera eran del mismo país. Una familia era de Puebla, otra de Ecuador, otra de El Salvador. Pero todos describían lo mismo. No se le ve la cara. Llora, pero en silencio. Tiene las manos juntas, como rezando. Un día, decidí revisar las cámaras. En la grabación del velorio de la señora Adelaida López, muerta a los 78 años, hubo algo que me hizo sudar frío. A las 10:12 de la noche, la cámara enfocada al altar captó a una figura femenina que no se había registrado al ingresar. Aparece parada junto al féretro, en la esquina izquierda. Está quieta. No se mueve. Nadie más la nota. Y a las 10:15 de la noche, desaparece cuadro por cuadro, sin moverse. Me aseguré de que no fuera un error técnico. Hablé con el técnico de las cámaras. No había fallos. El archivo estaba limpio. Y aún así, esa mujer estaba ahí en la grabación y nadie más la vio en el momento. Lo más extraño sucedió en mayo. Durante el velorio de un muchacho mexicano asesinado en la calle, varios asistentes tomaron fotografías para compartirlas con la familia en su pueblo. Una semana después, la hermana del fallecido regresó para entregarnos unas copias impresas y agradecernos. Me mostró una de las fotos tomadas con celular. Era una imagen nítida del altar. Se veía el ataúd, las veladoras, los asistentes sentados, y junto al féretro, a la izquierda, una mujer de negro con un velo cubriéndole el rostro. «No la reconocemos», me dijo la hermana. «Pensamos que era alguien del barrio, pero ya preguntamos, nadie la conoce».
Pasó a la siguiente imagen, tomada con otro teléfono, segundos después. Y ahí estaba de nuevo la mujer, pero esta vez su rostro estaba completamente borroso. Como si la cámara no pudiera enfocarla. Lo demás estaba claro, las flores, el ataúd, las personas. Pero su cara era un manchón oscuro sin forma. ¿Y esta otra? Me mostró una tercera imagen. Mira. Y esta vez, la mujer ya no tenía rostro en absoluto. Su velo seguía ahí, pero detrás no había nada. Un hueco negro. Vacío. No era error de impresión. Revisamos en el celular. Lo mismo. 3 fotos, en secuencia, con un detalle progresivamente más aterrador. Me ofrecía guardar copias por si la familia quería reportar el hecho o consultarlo con un sacerdote. Las guardé en una carpeta digital en el escritorio de la oficina. Esa noche me fui con la sensación de que algo no andaba bien en esa sala. Y entonces vino la noche que no olvidaré jamás. Era mediados de junio. Un velorio pequeño. Un hombre de 52 años, fallecido por cáncer. La familia era muy reservada. No pidieron música. Solo veladoras y silencio. A las 3 de la mañana ya no quedaba nadie. Me disponía a hacer mi ronda final antes de apagar las luces, cuando sentí como si alguien respirara cerca de mí. Volteé rápido. No había nadie. Seguí caminando hacia la sala 1, donde estaba el ataúd. Y al entrar, ella estaba ahí. No a través de una cámara. No en una foto. La vi yo mismo. Parada junto al féretro. Vestido largo negro. Velo cubriéndole todo el rostro. Los brazos al frente, entrelazados. Llorando en silencio. No me moví. Ni un paso. Sentí un escalofrío diferente. No era miedo normal. Era como si el aire se pusiera denso, como si la habitación se cerrara a mi alrededor. Quise decir algo. Preguntar quién era. Pero la voz no me salía. Ella levantó ligeramente el rostro, como si notara que la miraba. No vi sus ojos. Solo una oscuridad detrás del velo. Como si no tuviera cara. Y en ese instante, desapareció. No caminó. No se fue. Se desvaneció, como si nunca hubiese estado ahí. Me quedé paralizado. Luego caminé hasta el féretro. Miré a los lados. Nada. Toqué la madera. Fría. Observé las velas. Una de ellas tenía cera que goteaba hacia el lado contrario del aire acondicionado, como si alguien se hubiera parado ahí bloqueando el aire. Volví a la oficina. Entré al archivo donde había guardado las fotos. Pero la carpeta estaba vacía. Busqué el respaldo. Nada. Como si las imágenes jamás hubieran existido. Desde entonces, otras personas han seguido reportando verla. Una señora del Bronx me dijo que su abuela la vio de frente. Que le quiso preguntar si era familia del muerto. Y que cuando lo hizo, la mujer se desvaneció frente a sus ojos como humo. Un sacerdote que vino a dar misa una semana después dijo que hay almas que no pueden dejar el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Que algunas se quedan porque no lloraron cuando debían hacerlo en vida. Y otras porque siguen llorando por todos los muertos, como si su alma se hubiera pegado a ese dolor colectivo. Yo no sé qué es. Solo sé que cuando entro solo a la sala de noche, evito mirar hacia el féretro directamente. Y cuando alguien me cuenta que vio a una mujer de negro, con velo, llorando bajito. Les digo que sí, la conocemos. Pero que nadie sabe su nombre. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.